Hola, ¿qué tal a todos? Siguiendo con el ejercicio con el tema más bien de elementos definidores de espacio, veremos los elementos horizontales, en este caso elementos verticales definidores de espacio. Ya habíamos comentado que existen solamente existían estos dos tipos de elementos, ¿no? Los verticales y los horizontales. En el ejercicio o en el tema de elementos horizontales se definen de la siguiente manera. Leo lo siguiente. Generalmente en nuestro campo visual las formas verticales son más activas que los planos horizontales y por lo tanto son altamente operativas con vistas en definir un volumen espacial y a proporcionar una fuente de sensación de cerramiento para aquellos que estén en su interior. ¿Qué quiere decir esto? En un plano o en una imagen o algo que nosotros veamos, podemos tener distintos tipos a lo mejor de piso, ¿no? Y esos distintos tipos de piso me indicarán elementos horizontales o se presentarán como elementos horizontales definidores de espacio. Pero lo que menciona es que las formas verticales, es decir, los elementos verticales, son mucho más potentes para definir los espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada, de alguna manera, rompe con la, valga la redundancia, con la horizontalidad y y son elementos mucho más sobresalientes, ¿no? En todo caso. Lo que pretende hacer los elementos verticales es generar un encierro. Prácticamente no es lo que quiere hacer, sino todos los elementos definidores de espacio, lo que quieren es, pues, la idea es que nos sintamos o podamos definir el espacio más contundentemente. Y lo que hacen los elementos verticales es precisamente generar eso, hacer una sensación de encierro mucho más contundente, mucho más fuerte. No quiere decir que sean mejores o peores, solamente es una sensación mayor, ¿no? Los elementos verticales son además útiles para recibir y soportar los planos de forjado y de cubrición de un edificio. Asimismo, controlan la continuidad visual y espacial entre el entorno exterior y el interior de una construcción y actúan a modo de filtro de flujo de aire, de luz, de ruido, etcétera, hacia el interior de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos verticales me servirán, bueno, lo que estoy diciendo aquí es que me van a servir tal cual como una estructura, ¿no? Son cuatro elementos que de alguna manera están soportando tanto los elementos, el plano base como el elemento horizontal, como el plano predominante como elemento horizontal también. Y menciona que al tener estas características puede permitir o permite el flujo o el paso de la luz, del aire y demás, en el sentido de que esto genere, digamos, una sensación de mucha más amplitud, ¿no? En todo caso. Los elementos verticales son los siguientes, son los elementos lineales verticales, el plano lineal, la configuración en L, los planos paralelos, la configuración en U y los cuatro planos. Prácticamente, reconociendo 1, 2, 3, podemos saber todo lo demás, ¿no? Pero bueno, se va a explicar cada uno para que se comprenda un poco mejor. Bien, iniciaremos por los elementos lineales verticales. ¿Qué son los elementos lineales verticales? Básicamente es un elemento vertical, una cosa que está en lo vertical. Leo lo siguiente. Dos columnas determinan un plano, una membrana espacial transparente que surge de la tensión visual que se establece entre las mismas. Un conjunto de tres o más columnas puede disponerse de tal forma que aquellos que definan los vértices de un volumen espacial, el espacio resultante no precisa de un contexto espacial más amplio para quedar definido, si bien se relaciona con este con absoluta libertad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si nosotros vemos dos elementos, dos columnas o dos elementos verticales, lo que van a generar esos dos elementos verticales
es una membrana transparente, así lo menciona, que es invisible, pero que de alguna manera, esto es como si lo estuviéramos viendo en alzado, pues, o la vista frontal. Esta es una membrana transparente, esto es un vacío de nada, pero está determinado ese vacío de nada por estas columnas. Si nosotros este mismo ejercicio lo viéramos en planta, estaría quizá una columna, que podría ser esta, una columna más, podría ser esta, y ese plano invisible que se menciona, está precisamente aquí, ¿no? Entonces lo que suceda entre este espacio que es exterior y este espacio que es interior, por decirlo de alguna manera, lo generan estas dos columnas. Comprender que existe un dentro y fuera, a pesar de que no haya una puerta, lo están haciendo esas dos columnas. Otro ejemplo podría ser, ahora esas columnas refiéranlas como a un portal, al portal de aquí de Ciudad Guzmán o de donde ustedes sean. Están los portales, generalmente aquí habrá un arco. Y si lo vemos en planta, pues estará acá el arco y aquí hay una banqueta, ¿no? Este es el interior del portal, que el espacio se define aparte de por las columnas, porque es un área techada. Y este otro sitio, a pesar de estar a 1 metro del espacio interior, aunque no tenga una puerta, se entiende como como un espacio exterior, ¿no? Así se siente o es la sensación que quiere dar. No necesariamente tiene que haber dos elementos verticales para comprender que existe o que se genera pues esta sensación. Prácticamente si nosotros hiciéramos lo mismo con un elemento aislado, que en este caso en esta plaza en Florencia, enmarcado por esta torre, todo el la plaza pues que está aquí está definida por este elemento. Este elemento le representa todo este espacio. La gente que está aquí sentada está sentada para ver ese elemento, ¿no? Aparte de por sus definiciones históricas y demás, es por lo que la gente se sienta, pero de alguna manera esto está hecho para ser observado, y entonces para ser observado necesita tener un espacio para que la gente se pueda sentar. Eso quiere decir que toda la plaza la está configurando el elemento vertical. Además de eso, por ser mucho más alto que el resto de las edificaciones, pues entonces eso hace que sea el elemento más importante y entonces pues configure el resto. Esta es la misma plaza, entonces aquí se ve un poco claro, ¿no? Aquí hay distintos elementos verticales que definen los espacios, que ahorita vamos a ver, pero bueno, ahorita lo que estamos viendo en sí es solo la torre. En el Medio Oriente existe esta, que es la piedra, este, híjole, no recuerdo cómo se llama, se me fue el nombre. Bueno, la cosa es que los musulmanes tienen que rezar al sentido de la piedra una vez al día, en cualquier parte del mundo que te encuentres, y por lo menos una vez en tu vida tienes que ir a este sitio a, a prestar, me imagino que tus respetos para la religión o no sé, ¿no? En fin, pero si ustedes se fijan, el centro o lo que es la piedra, aparte de su sentido filosófico tan fuerte o religioso tan fuerte que tiene, configura todo el espacio, no está situada o no está puesta en cualquier lugar, es decir, configura el centro y configura que la gente siempre esté observando. O sea, eso nuevamente lo digo, aparte del tema de creencia, está configurando pues todo el propio espacio. No es particular de los musulmanes, también las personas que son creyentes católicas tienen algo muy similar, ¿no? Obviamente la fuerza simbólica del obelisco no es igual, aquí realmente es la plaza, ¿no? La plaza de San Pedro, acá está la Capilla Sixtina, o la Capilla de San Pedro, y bueno, este elemento vertical está configurando todo lo demás. Obviamente no es que, digamos, hayan aparecido las cosas así, alguien las pensó, alguien las diseñó y que esté exactamente al centro
y que esté exactamente donde remata este andador, pues no es fortuito, ¿verdad? O sea, eh, tiene una razón, y la razón pues será el propósito del diseñador en todo caso, ¿no? Aquí en el Taj Mahal se ve muy claro lo que veíamos en lo que se explicaba al principio, el tema de las dos columnas, ¿no? En el Taj Mahal, entre esta columna y esta otra, se genera ese espacio, se genera esa membrana transparente que me indica lo que es dentro y lo que es fuera, ¿no? Obviamente con un plano base elevado, que es este plano de aquí, pues aumenta la sensación de ser un espacio distinto, ¿no? Lo que veíamos o lo que se veía en los elementos horizontales definidores de espacio. Pero una vez que tú cruzas ese plano, te sientes dentro de la construcción del espacio del Taj Mahal. Fuera de estos límites que son invisibles, pues estarás de alguna manera fuera del espacio de la propia iglesia. Y en Ciudad de México eso lo comentábamos también. Bueno, creo que lo comentábamos, en el que el asta bandera pues define y configura cierto espacio. ¿Qué tanto va a configurar o qué tanto va a definir? Eso lo va a determinar la, la el, puede ser desde el simbolismo que tenga el elemento hasta su propia forma y tamaño, ¿no? Hasta al ser un elemento muy delgado, digamos, configurar cierto espacio. Entre más grueso sea o hubiera sido el asta, hubiera configurado más espacio, ¿no? O hubiera sentido como propio más espacio, ¿no? En fin. El siguiente será el plano lineal, y leo lo siguiente. El factor esencial que da un plano la capacidad de descubrir visualmente un espacio es su propia altura y nuestra altura de visión. Aquí lo que menciona es que para poder determinar entre un espacio y otro necesitamos únicamente, o podríamos hacerlo únicamente con un plano, pero realmente para marcar esas diferencias va o eso lo va a determinar la altura del elemento, de este elemento, la altura de nuestra visión. Si nosotros pusiéramos aquí a dos personas, esto es una persona, esto es otra persona, un plano de este tamaño, este es el piso, un plano de este tamaño, o sea, si esto lo pusiéramos como fugado para comprender lo que es un poco mejor, determinará un espacio y otro, pero a una escala, ¿no? Entre más alto sea este plano, pues la sensación de separar los espacios será mucho mayor, ¿no? Lo mismo o un poco de lo mismo que se veía con el plano base elevado y el plano base deprimido, ¿no? Sí, continúo leyendo. Un plano de 60 centímetros determinará los límites de una superficie, pero la impresión que dará de cerramiento será nula. Es decir, entre más bajo sea, separará los espacios, pero no me indicará que es un espacio cerrado, no me indicará dos espacios distintos. Es un mismo espacio con una separación o una barrera, digámoslo así. Si el plano nos llega a la cintura, empieza ya a suministrarnos la sensación de encerrar algo, al tiempo que permite una continuidad visual. Al alcanzar nuestra altura de visión, la partición de espacios es perceptible. ¿Qué queremos lograr? Aquí básicamente nos basamos en si queremos realmente dividir los espacios o queremos generar una continuidad visual. Esto lo vemos en algunos ejemplos. Bueno, voy a eliminar estos. En algunos ejemplos, como por ejemplo que es la casa de cristal de Philip Johnson, en donde por ejemplo aquí tenemos este elemento, ¿no? Esta es una casa que es completamente de cristal. Creo que tengo una fotografía. No tengo. Es una casa que es rodeada completamente de cristal. Tiene solamente algunos elementos estructurales, como los vemos aquí en el plano, y no tiene muros en su interior. Si se fijan, la parte del baño es lo único que tiene un muro realmente sólido, pero ni siquiera la recámara tiene una puerta para ingresar para acá, ¿no? La parte de la sala, o sea, de la sala a la recámara, tú puedes caminar sin abrir una puerta llegas a la recámara. Aquí encontramos esas ideas o esos conceptos de planos lineales. Uno es este armario, ¿no?
el que estoy señalando yo aquí, que es este de aquí. Esta es una foto de esa casa, ¿no? Bueno, este es el armario que yo estoy, o closet que yo estoy indicando, ¿no? Y esta es la parte del baño que también se mencionaba, que es esta parte de aquí, ¿no? Bien, este elemento, al ser tan alto o más alto que nuestra altura de visión, vamos a pensar que nuestra altura de visión va a llegar más o menos como aquí. Una persona será tan alta quizá como, bueno, creo que un poco más, quizá como esto, así será de alto una persona en esta proporción. Entonces, al ser tan alto, pues separa completamente los espacios. A pesar de que yo estando parando acá logro ver el interior de la recámara, realmente no logro sentirme dentro de la recámara y siento yo también que no estoy invadiendo el espacio de la recámara, pues, ¿no? ¿Esto por qué? Por solamente este elemento. Es decir, es la misma cosa, es el mismo espacio separado por un elemento, un plano lineal, ¿no? Y lo mismo sucede con la cocina. Aunque aquí la cocina nosotros la definimos o la estamos separando con la barra, ¿no? La barra, comúnmente las barras miden 92 centímetros. Y eso de alguna manera genera una diferencia de espacial entre lo que es comedor o área pública y lo que es cocina y área de trabajo. Aunque la continuidad visual al ser 90 centímetros más o menos me va a llegar como a la cintura o nos va a llegar como a la cintura. Entonces hacer un poco más bajo, creo que no tengo foto de eso, no tengo foto, pero al ser un poco más bajo, pues esa continuidad visual se incrementa y entonces me siento un poco más confiado, por decirlo de alguna manera, de yo pasar para acá. Es una sensación distinta al muro de que generaba el closet, ¿no? Que es justo este muro de acá. Una vez que tú cruzas este closet, tú estás en la recámara. Pero si estoy yo sentado aquí en esta sala, jamás me sentiré o jamás sentiré que estoy invadiendo la parte de la recámara, pues, ¿no? Lo mismo sucede ya en temas un poco más prácticos y funcionales, como por ejemplo con este barandal o balustrada que está en el puente, en este puente que está en Londres, que no sé cómo se llama. Bueno, no sé cómo se llama este puente. Este, pero bueno, esto genera esa sensación, ¿no? Al tener esta altura, pues genera esa separación del espacio de banqueta y el espacio del arroyo de la calle, ¿no? Y lo mismo sucede en los propios estadios, ¿no? Donde vemos el plano lineal, lo vemos en las barreras que ponen ahora como publicidad, ¿no? Pero me indica lo que es campo de juego y lo que es resto del estadio, ¿no? Es el mismo espacio, ¿no? De aquí a aquí, que puede ser tan corto como que puede haber, no sé, 50 centímetros de separación. Aunque si alguien de aquí se fuera para acá, se sentiría completamente dentro del espacio de juego o del área del juego, es decir, un espacio completamente diferente, ¿no? Hay algunos ejemplos en arquitectura o varios ejemplos en arquitectura que con solo elementos aislados como muros aislados estamos haciendo esas separaciones o se logran hacer esas separaciones como en este proyecto de Mies van der Rohe, que si se fijan ustedes solamente con elementos lineales se empiezan a generar los diferentes espacios y las diferentes circulaciones. El siguiente será la configuración en L. Voy a tratar de explicar estos tres que son muy parecidos o incluso el mismo cuatro. El cuarto de manera un poco más breve, porque es algo bastante sencillo. Leo lo siguiente. La forma en L que resulta de dos planos perpendiculares define un campo visual que se desarrolla a partir de su intersección, siguiendo la diagonal y dirigida al exterior, mientras que este campo se halla perfectamente determinado al mantenerse en las proximidades de la esquina. Desaparece progresivamente conforme se aleja de la misma. ¿A qué se refiere esto? La configuración en L, digamos que son dos planos lineales que están juntos o pues pueden estar ligeramente separados formando una L, literal. Digamos que es algo como esto. Esto es un plano lineal, esto es otro plano lineal. Y lo que me dice el texto es que entre más yo me encuentre o entre más cercano yo me encuentre de la esquina, voy a tener una sensación de pertenencia del espacio generado por esa L. Y mientras yo más me aleje de esa esquina, pues esa sensación se va a perder.
Esto lo podemos ver o como ejemplo, pues, lo, lo, lo comprendemos en las esquinas, no de una habitación, pero probablemente ya sabes, ¿no? Como a veces tenemos un terreno y lo bardeamos, ¿no? O sea, hacemos una barda y nada más. Y entonces tenemos 4 configuraciones en L, que podrían ser esta, esta y esta. Y comúnmente esas esquinas, cuando nosotros nos acercamos a ellas, tenemos una sensación espacial de tener un espacio relativamente un poco más seguro, ¿no? Que si nosotros nos ponemos acá, que está definiendo el espacio también este muro, pero lo hace más fuerte cuando nos encontramos en esa esquina. Y básicamente a eso se refiere. Es decir, por ejemplo, en esta casa o en este proyecto de casa, lo que tenemos es que las salidas al patio o el patio está configurado por estos dos espacios de la casa, es decir, tanto las recámaras, que es la zona pública, pero en la zona privada, y la zona pública, que es el comedor, la cocina, la sala y demás. Pero lo importante de esto es el patio, es decir, es todo lo que se genera a partir de esa L. Si nosotros decidiéramos aquí hacer pues una terraza, un área de asar carne o lo que sea, comúnmente o sería muy sencillo elegirla acá, porque tanto este muro o este plano como este otro me van a definir este espacio, ¿no? Este y otros ejemplos que teníamos, pero bueno, que sucede un tanto de lo mismo. No necesariamente deben estar los planos tocándose, es decir, no tendría que estar en todos los casos en este sentido, ¿no? Eso no importa, nosotros podremos tener una configuración en L independientemente si los espacios no se están tocando, si las líneas o los planos lineales no se están tocando. Aunque tengamos aquí una puerta, de todos modos la configuración en L o la sensación de configuración en L, nosotros la seguimos teniendo, que es el caso de esta esquina de acá, ¿no? A pesar de que este muro no llega hasta acá, tenemos aquí una configuración, un espacio configurado por este muro y este otro muro de acá. Y bueno, el siguiente será los planos paralelos y leo lo siguiente. Un par de planos verticales paralelos delimitan entre sí un campo espacial. Los elementos abiertos de que disponen en el campo, establecidos por las aristas verticales de los planos, proporcionan un carácter eminentemente direccional. El eje de simetría de los planos es la orientación fundamental. Dado que los planos no se encuentran para formar una esquina y envolver una porción de campo, el espacio resultante es extrovertido por naturaleza. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a un elemento completamente, este, perdón, un elemento o un plano lineal y que tengamos otro plano lineal formando una paralela. Lo que quiere decir esto que, por ejemplo, en los planos, la configuración en L se tiene una tendencia de encerrarnos, ¿no? De protegernos. Y en estas otras, si tenemos dos elementos paralelos, tiene una sensación de fuga, es decir, una sensación de amplitud. Y este espacio está configurado por estos dos elementos. ¿En dónde vemos esto? Por ejemplo, esto lo vemos muy comúnmente en no sé si ustedes recuerdan, bueno, quién sabe, en el tecnológico tenemos un ingreso, que es el ingreso cuando te bajas del camión, y ese ingreso está configurado por una serie de columnas. Y este tiene un techo y demás, ¿no? Bueno, más o menos así. Así está, ¿no? Estos planos, perdón, estas columnas lo que hacen es de alguna manera hacer una paralela con las otras de acá y encerrar o limitar este espacio. Que no te encuentras encerrado o no encuentras nunca un encierro, pero de alguna manera encuentras, o como lo dice aquí el texto, un espacio extrovertido, es decir, un espacio al representar una fuga o algo largo, pues tiene esa sensación. ¿En dónde vemos esto? Pues en los pasillos también, esos pasillos de hotel en donde tenemos un elemento, un plano lineal, otro elemento, en este caso formado por estos muros, y en el pasillo nosotros encontramos ese elemento este paralelo, ¿no? Esos planos paralelos. Lo mismo sucede en este ejemplo de aquí, donde este muro
genera esa sensación con este otro muro, aunque cambie de material, al ser de cristal, nosotros lo podemos observar de esa manera, ¿no? Es decir, estos planos o esta paralela que se generó, pues de alguna manera me encierra esos espacios, ¿no? Eso quedó muy feo, déjenme ver si lo puedo hacer mejor. Y bien, ahí está, ¿no? Más o menos. O en estos otros espacios, ¿no? Que de alguna manera generan estos especies de nichos formados por este muro y este otro, ¿no? Nichos que no tienen una relación con el otro por la altura que tienen los propios planos y se encuentran o se entiende como espacios completamente aislados, ¿no? No completamente aislados, pero mucho más aislados, ¿no? O independientes, más bien esa sería la palabra. No necesariamente nosotros tenemos que tener esos planos muy altos, pues, ¿no? Eso es de acuerdo a la sensación que nosotros queramos tener. En este caso, por ejemplo, bueno, aquí vemos muchos ejemplos de planos en paralelo. Uno sería este barandal o tipo barandal generado por este bloque de cemento, de concreto, y este otro de acá, ¿no? A pesar de que están tan alejados entre sí, eso configura de alguna manera el ingreso a este parque que vemos en la imagen, ¿no? Eso lo ayuda mucho más la parte de la textura horizontal que generan las propias escaleras. Lo mismo sucede imagínense ustedes parados aquí y haciendo este recorrido, pues los árboles o esos elementos verticales me van a determinar de alguna manera como planos paralelos, ¿no? Porque si bien decíamos que dos elementos verticales generan una membrana transparente o una membrana imaginaria, pues imaginen ustedes cuando nosotros combinamos este tronco con este otro, pues aquí hay una membrana transparente, acá hay otra, y entonces todo esto se ve como planos en paralelo que te llevan o te generan una fuga, ¿no? En este caso. El siguiente será la configuración en U y lo leo pues. La disposición en U de planos verticales define un campo espacial que posee un foco interior y una orientación hacia el exterior. La zona posterior del campo está perfectamente encerrada y definida. Conforme nos acercamos al exterior, abierto de esta forma, el campo es progresivamente más extrovertido. La configuración en U empezamos pensando, o sea, tal cual, imagínense como una U, no importa si es hacia abajo, hacia arriba, donde sea, ¿no? Y lo que nos dice el texto es que entre más nosotros nos acerquemos al fondo, aquí lo menciona como la zona posterior, que es esta de aquí, nos sentiremos de alguna manera mucho más o más dentro, digamos, del espacio. Conforme nosotros caminemos por fuera de esa U, el espacio, lo que dice el texto, se convierte o es progresivamente más extrovertido. En extrovertido quiere decir que nos sentimos un poco más en otros espacios, ¿no? Básicamente a eso se refiere y vemos también algunos ejemplos aquí, en donde ejemplos de arquitectura de acuerdo a las configuraciones del edificio, mientras yo esté más cerca de este espacio está definido por esta U que está conformada por el propio o por los propios edificios, ¿no? Tal cual esto de acá. En este ejemplo del Instituto Salt Lake de Louis Kahn, vemos algo de lo mismo, ¿no? Una configuración en U, en donde esto es una ventana gigante, obviamente no es una ventana pues, pero es una abertura gigante que es el Océano Pacífico, y de la parte de atrás lo que no se ve en la fotografía son otros edificios iguales a estos, ¿no? Entonces toda esta configuración está configurado para de alguna manera llegar al espacio extrovertido que es en este caso la vista y sentirnos seguros por el encierro que me genera esta configuración en U. Lo mismo sucede que en los planos o la configuración en L, ¿no? No necesariamente tiene que estar cerrado, tiene que estar cerrada esa U para comprender el espacio. En este ejemplo, que es una plaza, esa plaza está configurada por por estos tres edificios, ¿no? Y este de acá. Esto es un edificio nada más, como que le hicieron un corte pues para poder observar.
pero de alguna manera pues, el estar nosotros aquí pues nos sentimos, o la referencia es a un encierro más grande o a una sensación espacial mucho más fuerte que si nosotros estuviéramos en esta parte de acá. Y por último, que son los cuatro planos o el encierro total, ¿no? Leo lo siguiente. El tipo de definición arquitectónica del espacio probablemente más común y con seguridad más potentes es el producto de cuatro planos verticales que encierran por completo un campo espacial, dado que este campo queda del todo cerrado. El espacio que se obtiene es introvertido. Para que consiga predominancia visual en un espacio o se convierta en superficie principal, uno de los planos de encierre se distinguirá de los restantes en razón del tamaño, forma, articulación superficial o naturaleza de las aberturas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo que nos menciona es que, bueno, los cuatro planos es, ahora sí ya, un cuarto, ¿no? Lo que va a generar esto, como la descripción lo dice, es un espacio completamente introvertido. ¿Qué quiere decir que es introvertido? Pues que necesito yo o prefiero que nadie del que está en otros espacios me logre ver, por función o por lo que sea, ¿no? Y de la misma manera, alguno de los muros o alguno de esos, de esos planos de cierre, es decir, de alguno de estos planos, se va a distinguir porque va a tener una abertura. De entrada a esa abertura, pues sabemos que puede ser o deberá ser una puerta, o deberá ser una ventana, o podrá tener un color distinto, o podrá tener algún remate diferente, ¿no? Bueno, es la manera más sencilla, no sencilla, sino más común, bueno, como aquí se describe, de conseguir este pues mucha seguridad de acuerdo a, no seguridad me refiero a que te sientas más seguro, sino a seguridad de que estás dividiendo los espacios, ¿no? Eso va a ser muy claro cuando se haga algo así, ¿no? Bien. Creo que de esto no tengo imágenes porque creo que es algo bastante sencillo. Este, bien, con el objetivo de reconocer los elementos verticales y horizontales definidores de espacio, nosotros hicimos dos ejercicios. Que un ejercicio, más bien, llevamos un ejercicio que es las fotos de los elementos horizontales, las fotos, y tenemos que hacer lo mismo con los elementos, las fotos de elementos verticales, ¿no? Que son estos de acá. Una foto de elementos verticales, perdón, dos fotos de elementos verticales con dos ejemplos y mostrando exactamente qué es lo que estamos viendo, ¿no? Dos fotos, perdón, de planos lineales, dos fotos de configuración en L, fotos de planos paralelos, dos fotos de configuración en U y de encierro también dos fotos, ¿no? Y pues eso es como primer ejercicio, ¿no? Vamos a tener nosotros un ejercicio, dos ejercicios y tendremos ahora un, un este, este, un tercer ejercicio que es lo que voy a explicar ahora. Vamos a realizar un recorrido donde con la ayuda de escalas humanas y ambientación se puedan definir los espacios con elementos y formas simples. Este ejercicio antes le nombrábamos laberinto. ¿Qué quiere decir con laberinto? ¿Qué queremos decir nosotros con laberinto? El laberinto es un espacio en donde yo, pues, reconozca diferentes lugares dentro de ese espacio de acuerdo o que estén definidos de acuerdo a los elementos tanto verticales como horizontales. No quiero decir que quiero hacer o que necesito hacer un laberinto difícil de poder salir, ¿no? No, es solamente un lugar en donde se definan diferentes espacios. Lo que van a hacer ustedes es en tu tabla de 45 por 45, tal cual, definir un ingreso, definir una salida que puede ser exactamente el mismo ingreso y no pasa absolutamente nada, o puede ser otra parte, o podemos decir, podemos ingresar por donde sea, este, por cualquier parte, ¿no? Pero ustedes van a definir eso. Y con elementos tanto verticales como horizontales, van a definir ciertos espacios.
Por ejemplo, aquí tenemos 4 configuraciones en L que de alguna manera encierran un espacio envolvente, que es todo esto de acá, ¿no? Lo que pasa aquí y lo que pasa acá no es lo mismo. Incluso lo que pasa aquí y lo que pasa aquí no es lo mismo, porque aquí tenemos una membrana transparente, lo que mencionábamos hace un momento. Pero habrá que incluir todos los elementos, tanto verticales como horizontales. Esto lo podemos hacer nosotros como un checklist. ¿A qué me refiero con un checklist? Ustedes pueden decir, ok, plano base, ya está, y aquí lo pongo. Plano base elevado, ya está, aquí lo pongo. Eso lo pudiéramos hacer, pero eso no es lo que se pretende. Lo que se pretende aparte de eso es generar una configuración o una composición espacial de esto, es decir, que visualmente se vea bien, que espacialmente se entiendan diferentes espacios y que aparte se entienda con algún tipo de conceptualización, simetrías, jerarquías y estas cosas que nosotros vimos en Fundamentos 1, ¿no? Les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, antes de... Es muy importante, muy importante cuando nosotros hacemos un ejercicio de espacio, poner escalas humanas. Por ejemplo, si yo les preguntara cuánto mide este árbol, pues ustedes van a decir, pues no sé, es imposible de saber, ¿no? Acabas de dibujar. Pero si yo, ¿cómo es más fácil para ustedes que pueden determinar una medida? Que yo ponga una persona aquí. Si pongo una persona aquí, eso es una persona. ¿Y cuánto mide este árbol? Ya nos damos una idea. Una persona más o menos mide unos 60, unos 70, entonces eso quiere decir que aquí en este árbol hay como unas 5 personas de altura, entonces mide tanto. No me interesa saber exactamente cuánto miden las cosas, pero lo que sí me interesa es una proporción. Una cosa es que esté esta persona acá o que mida esto esta persona y me da una proporción de altura del árbol, y una cosa muy diferente será que yo ponga una persona de esta altura, ¿no? El árbol cambió de tamaño en 2 segundos, en 3 segundos que se hizo una persona y otra, ¿no? Entonces, ustedes definanlo así, la proporción que ustedes le quieran dar a su ejercicio, no lo vamos a hacer como a medida, o sea, no me pregunten qué escala va a ser, 1 100, 200, 500, no lo sé. Ustedes pueden decir, yo quiero que esto parezca que es gigantesco. Ah, bueno, ¿quieres que parezca que esto sea gigantesco? Pon escalas humanas pequeñitas. Pon muchas escalas humanas pequeñitas, algo que represente que es una persona, y eso se va a ver bien grande. ¿Sabes qué? Quiero que no esté tan grande. Ah, pues pon escalas humanas un poco más grandes. Y no tienes que hacer una modificación quizá en tus propias medidas, pero sí tienes que pensar, o tenemos que pensar, pues cómo pretendemos nosotros verlo, ¿no? Voy a mostrarles ahora unos ejemplos de este tipo de ejercicios que hemos hecho en otros semestres, en donde lo que vemos aquí es escalas humanas. La escala humana no tiene que tener manos, pies, cabeza y eso, simplemente que represente un dorso, que es la parte más ancha del humano, y las piernas son un poco más pequeñas. Si ustedes ponen triángulos así, está perfecto. Si quieren ponerle luego una cabeza, también está bien. No me interesa que pongan las manos y que esté una persona caminando, ni nada, ¿no? Es muy importante, y bueno, si se fijan acá hay otra. Muy importante, las escalas humanas, pónganlas en contraste con todo el ejercicio. Lo que vemos aquí, por ejemplo, en este ejercicio que estamos viendo, todo está en una tendencia de color, o en un tono de color un poco más cálido, ¿no? O cafés, blancos y demás. Híjole, espérenme. Y las escalas humanas generan un contraste porque están en un color completamente opuesto, ¿no? Todo tiene que ver, tanto en este caso las escalinatas, como el cambio de piso que es de este café a este otro, porque es plano base, que genera estas diferencias. En estas alturas es un elemento, un plano lineal, y esto es un encierro, ¿no?
no necesariamente tiene que ser un cuadro, un encierro puede ser un círculo, ¿no? Y aquí está representado, plano base predominante, acá está representado. Lo que quiero es que todos los elementos los logremos ver, pero si se fijan en el ejercicio que estamos viendo, presenta una composición, hay una simetría, ¿no? Lo que pasa aquí pasa acá, hay un orden y demás, ¿no? Entonces, esto es lo que se pretende que se haga. Otros ejercicios de ese mismo tipo, bueno, estos son ahorita que se abra, son como las entregas que hacemos en presencial. Pero si se fijan, obviamente hay buenos ejercicios, malos ejercicios, como todo. Pero básicamente a eso se refiere, ¿no? Aquí están las personas, esta persona está en color blanco, haciendo diferencia con el negro, en este caso que la tabla sí lo decidió ponerla de ese color, ¿no? Hay quien hace un ejercicio en donde pone un color distinto, y bueno, y el tratamiento de las formas, ¿no? El tratamiento de esos elementos que van a determinar espacios. Por ejemplo, aquí la parte interior está pintada todo en roja, y la parte exterior estaba, pues creo que era negra, ¿no? En fin, diferentes elementos. Esto, obviamente, la construcción de la forma, pues ustedes la tendrán que generar a partir de la creatividad para generar espacio, ¿no? En este caso, si se fijan, pues esta construcción de esta forma, curva para generar un espacio de encierro acá interior, ¿no? Aquí, por ejemplo, las personas están gigantescas, ¿no? Yo me imaginaría esto con una persona quizá a la mitad o menos de la mitad de esto, ¿no? Pero en fin, nuevamente, si se fijan, composición, ¿no? En este otro caso, en este otro ejemplo, diferencia de planos horizontales, el árbol importante, si van a poner un árbol para determinar un elemento predominante o como sea un elemento vertical, puede ser también si un elemento vertical, pues traten de conseguir árboles secos o de preferencia que estén secos para que tenga una razón o que tenga, digamos, un sentido en el mismo color de todo el ejercicio, ¿no? Si se fijan aquí todo era café y pues bueno, se hizo de esa manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo importante que nosotros vemos, mmm, no sé, no puedo editar, bueno, no sé por qué no puedo editar, en fin, ya puedo. Si fijan aquí, estas formas lo que hacen es generar un espacio acá abajo donde me está tapando, es decir, se genera un espacio. Esta diagonal tiene una relación con las diagonales estas de acá, es decir, todo el ejercicio tiene una relación, ¿no? Entonces háganlo de esa de esa manera, ¿no? Bueno, son ejemplos, pues, ¿no? Este es el ejercicio que veíamos, incluso estos elementos pues generan este encierro acá. Esto es lo que veíamos hace tiempo, como de alguna manera estos elementos verticales, piénselo como quieran, no se puede ser un laberinto, un parque, un recorrido, pero muy importante, lo que decía hace un momento, pues esto tiene un ingreso, ¿no? Acá entras por aquí, pongo un color más fuerte, bueno, mejor con este. Tú entras por aquí, haces este recorrido, puedes hacer este recorrido, que aquí hay una configuración en planos paralelos, si se fijan, o entras por acá y este plano es un plano lineal que me limita el espacio interior y el espacio exterior. Aquí hay unos planos predominantes, que hay una simetría con lo que sucede acá, aquí hay unos planos bases elevados y hay unos planos bases deprimidos en esta otra parte. Entonces son todos los elementos que me configuran espacios, ¿no? Configuraciones en L de este lado de acá, y están de alguna manera también generando un encierro por esta serie de árboles, ¿no? Aquí se hace como un triángulo, ¿no? Como algo como esto, ¿no? Y los árboles están aquí. Entonces se genera este triángulo de espacio. En fin. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Planos predominantes, subes estas como escaleras para generar un plano elevado. Y bueno, aquí algunos lo que hicieron fue voltear la tabla para aprovechar como esa quizá diferencia de altura. Háganlo como ustedes se imaginan, pretenden. Y los colores son muy importantes, ¿no? Bueno, aquí
esto, o sea, que se definan en un color, o sea, no necesariamente tiene que ser un color vivo, o sea, pero que sí, por ejemplo, todo va en el mismo sentido de color y con eso se compone el espacio, pues, ¿no? Ven, por ejemplo, como aquí la escalera está como está elevada y esta otra escalera está deprimida y como la parte del muro elevado, que es esta de aquí, pues está en color negro, haciendo una diferencia con el blanco del piso y acá las mismas paredes pues están en negro, ¿no? Lo que se ve acá y escalas humanas, ¿no? Nuevamente, muchas escalas humanas para comprender. Aquí la idea era hacer como un triángulo y no importaba qué elementos ibas a cortar y pues bueno, la persona lo logró hacer así. En fin, y más ejemplos, ¿no? Y pues nada más. Cualquier duda que ustedes puedan tener, con gusto bueno, estos son otros ejercicios. Cualquier duda que ustedes puedan tener, con mucho gusto yo les puedo atender, ya sea por medio de Teams o por medio de WhatsApp. En este caso, este ejercicio se va a dejar para las vacaciones, para que ustedes lo puedan hacer en Semana Santa y Pascua y lo entreguen. En su caso sería pues el martes después de Semana de Pascua para hacer las revisiones. Y pues bueno, en el caso del el grupo D, en el caso del grupo A y C, sería para entregarlo el lunes antes de entrar más bien el lunes que regresamos de Pascua. ¿Qué se va a entregar? Nuevamente bocetos, hay que entregar fotos, del ejercicio, muchas fotos, estas pues yo las tomé para que se muestre pues todo su trabajo. ¿Sale? Pues muchas gracias y que tengan unas excelentes vacaciones. Hasta luego.